Hola, mi nombre es Francis Cedeño y junto al doctor Jordan Perchik es un placer darles la bienvenida al curso de Inteligencia Artificial y Radiología. En esta sesión discutiremos las aplicaciones de la inteligencia artificial en neuroradiología. Aquí pueden encontrar nuestras divulgaciones pertinentes. Aquí pueden encontrar los objetivos y el esquema general de la conferencia del curso. En esta sesión cubriremos los antecedentes de la inteligencia artificial en neuroradiología, donde discutiremos el estado actual de la inteligencia artificial en la subespecialidad. Discutiremos algunas de las tareas más comunes que el IA puede realizar e introduciremos algunas de las categorías amplias de tipos de aplicaciones que se pueden encontrar en neuroradiología. Luego, brindaremos una descripción general de las aplicaciones actuales de IA disponibles comercialmente en neuroradiología y también presentaremos algunos de los principales recursos que un radiólogo en la práctica puede utilizar para encontrar información sobre las aplicaciones comerciales de IA. Pasando luego a las ventajas y desventajas, hablaremos sobre algunas de las fortalezas y algunas de las desventajas de estas aplicaciones de IA disponibles comercialmente, analizando las fortalezas y debilidades con mayor detalle y cómo estas herramientas pueden generar un retorno de la inversión. También hablaremos sobre algunas consideraciones importantes en el control de calidad y demostraremos algunos ejemplos clave de dónde un radiólogo en ejercicio puede encontrar falsos positivos y cómo puede verse estos falsos positivos. La neuroradiología es una de las subespecialidades más representadas en el mercado de la radiología. De las 209 solicitudes de IA aprobadas por la FDA, 76 de ellas están relacionadas con la neuroradiología. Hay varias razones por las que la neuroradiología ha sido una de las áreas más buscadas para la integración de la inteligencia artificial. En primer lugar, la subespecialidad cubre una porción relativamente pequeña y algo menos variable del cuerpo humano. Las aplicaciones de inteligencia artificial funcionan bien cuando se centran en una región muy específica y en una región con una variabilidad relativamente menor. Si bien ciertamente hay una serie de condiciones que conducirían a la variabilidad en la apariencia de las imágenes del cerebro de un paciente en la tomografía computarizada TAC o la resonancia magnética, incluidas las causas congénitas, traumáticas, metabólicas y muchas otras, generalmente hay menos variabilidad. En general, en términos de morfología cerebral macroscópica, se compara con una tomografía computarizada del abdomen. En segundo lugar, existe una amplia disponibilidad de los conjuntos de datos anónimos de entrenamiento de la cabeza por TAC. La disponibilidad de un gran volumen de datos simplifica el proceso de recopilación y anonimación de datos, lo que reduce la barrera al paso inicial en el desarrollo y entrenamiento de un algoritmo. Reducir esta lista ha ayudado a permitir el crecimiento exponencial de la investigación y publicación de inteligencia artificial en neuroradiología, y esto se ha traducido en un mayor número de aplicaciones de IA en neuroradiología. En tercer lugar, hay una serie de patologías muy urgentes y clínicamente viables que se detectan en aplicaciones de neuroimagen emergentes y rutinarias que pueden dar como resultado incluso una modesta disminución en el tiempo de respuesta, o el tiempo hasta el tratamiento puede generar resultados clínicos significativos, especialmente para diagnósticos como accidentes cerebrovascular o hemorragia intracraneal. De manera similar, IA puede ayudar a reducir los tiempos de respuesta con otros hallazgos urgentes y emergentes, incluyendo aneurismas intracraneales y otros procesos que incidentalmente pueden encontrarse en exámenes de rutina. En algunas consultas muy ocupadas, un jefe de TAC de rutina puede permanecer en la lista durante muchas horas o incluso días seguidos. Una aplicación que pueda marcar esos estudios como positivos para un hallazgo urgente o emergente puede reducir el tiempo de respuesta y generar un resultado significativo para el paciente. Finalmente, el amplio uso de la resonancia magnética en neuroimagen y otros exámenes de subespecialidades que requieren una gran cantidad de procesamientos de imágenes brindan amplias oportunidades para aplicaciones de procesamientos de imágenes que pueden automatizar algunas de las tareas más laboriosas, como la reconstrucción 3D, la segmentación de lesiones, etc. Reducir el tiempo de examen para algunos de estos exámenes de resonancia magnética más largos también puede tener un impacto sustancial en el flujo de trabajo de radiología neuronal. Algunas de las tareas comunes que podemos encontrar en la inteligencia artificial en el mercado de la neuroradiología, así como en el ámbito de la investigación, incluyen aplicaciones de detección y triaje, en las que una aplicación de detección asistida por computadora puede detectar un hallazgo particular y puede integrarse con la lista de trabajo, clasificar estos resultados para una interpretación más urgente. Otras aplicaciones incluyen la segmentación, que puede segmentar partes del cerebro como un todo, o segmento por lóbulo, o segmento por lesiones focales, como tumores del sistema nervioso central. Y finalmente, la radiómica es un tema candente en la investigación de la radiología en el ámbito de la investigación.
que es el uso de la extracción de características de la imagen para determinar datos patológicos o de pronóstico de un hallazgo de imagen particular. Aquí tenemos algunos ejemplos específicos de estas tareas a las que se han dirigido los investigadores y proveedores de IA en neuroradiología. Las tareas de detección y clasificación incluyen aquellas aplicaciones que pueden identificar hallazgos clínicamente relevantes y procesables, como accidentes cerebrovasculares, oclusión de grandes vasos, anomalías de la perfusión por TAC y hemorragia intracraneal, por nombrar algunos. Las aplicaciones que funcionan tanto en triaje como en detección se integran en la lista de trabajo y pueden priorizar estos estudios para que puedan interpretarse con mayor urgencia. Un ejemplo de esto se encontrará en una diapositiva futura. Las aplicaciones de segmentación se pueden utilizar para automatizar algunas de las tareas más laboriosas, como la segmentación de tumores. Esto proporciona una representación en tres dimensiones 3D de una lesión particular y esto puede ser importante para la planificación quirúrgica o de radiación y también puede ser importante para lograr la respuesta al tratamiento, ya que el cambio volumétrico 3D en el tamaño de la lesión puede dar una impresión más precisa de la respuesta al tratamiento en lugar de la tradicional medición bidimensional que actualmente es el estándar de atención. Finalmente, la radiómica es otra tarea comúnmente discutida que puede realizar la neuroradiología IA, y esta herramienta de aumento de radiología se puede utilizar para extraer características y ver más allá de lo que el ojo humano es capaz de interpretar en una imagen de radiología. Esto puede determinar el tipo y subtipo de tumor en función de estas características de visión por computadora extraídas y se ha promovido como un tipo de biopsia virtual. Se ha demostrado que estas aplicaciones guían el pronóstico, pueden guiar estrategias de tratamiento sugiriendo regímenes a los que respondería el tipo de tumor y pueden integrarse con el registro médico electrónico y también con datos genómicos para proporcionar información aún más completa a partir de los datos de imágenes únicamente. Si analizamos las aplicaciones en sí, estas se pueden dividir en tres categorías diferentes. Estas categorías son procesamiento de imágenes, apoyo al diagnóstico y herramientas de aumentación que aumentan el papel del radiólogo intérprete. Aquí presento la base de datos que usaremos para recopilar datos e información sobre las diversas aplicaciones de IA disponibles comercialmente. Esta base de datos es mantenida por el ACR Data Science Institute y se llama el AI Central. La base de datos del AI Central mantiene una lista actualizada de aplicaciones de IA aprobadas por la FDA. Organiza estas aplicaciones por subespecialidad, anatomía, año de publicación, tipo de algoritmo, como procesamiento de imágenes versus detección asistida por computadora y anatomía o área de enfoque. Esto es un ejemplo de la página de inicio, donde pueden encontrar una representación gráfica de estos datos en el panel de radiología. Al seleccionar la cuadrícula de radiología, que es la pequeña pestaña a la derecha, puedes ver las aplicaciones de IA individualmente. Esta es una vista de la pestaña cuadrícula de radiología. Cada una de las solicitudes de IA se presenta individualmente con información sobre la fecha en que la aplicación obtuvo la autorización de la FDA, así como el nombre del producto, el nombre de la empresa, el tipo de algoritmo, la categoría, la subespecialidad relevante e información adicional que se puede ver aquí. La parte de la página web que proporciona el nombre de la editorial y el nombre del producto está oculta en este ejemplo, pero si visitaría esta página podría hacer clic en el nombre de la herramienta proporcionada o sería llevado a una página que brinda más detalles sobre la aplicación, así como un enlace a la página de inicio de la aplicación donde puede obtener más información sobre la aplicación y ponerse en contacto con la editorial. Esta es la fuente principal que se utiliza para recopilar datos para aplicaciones de IA en este curso. Como dije hace un momento, esta base de datos se puede organizar por subespecialidad de radiología. Así, seleccionando la neuroradiología como nuestra subespecialidad de enfoque, podemos destacar las 76 aplicaciones de IA en neuroradiología. Como pueden ver, también tenemos representaciones gráficas de estas aplicaciones desglosadas por categoría de la FDA, como la detección asistida por computadoras y el procesamiento de imágenes, el año de aprobación, la anatomía y el enfoque o el tipo principal de patología y tarea que el IA realiza en la aplicación. Entonces, ahora que hemos organizado nuestras aplicaciones y hemos aislado las aplicaciones de IA claramente relacionadas con la neuroimagen, regresaremos a nuestras categorías de aplicaciones de IA, incluidas
aquellas relacionadas con el procesamiento de imágenes, el soporte diagnóstico y aumentación radiológica. Pero primero analicemos un poco más esas categorías generales. Algunos de los subtipos que puedes encontrar en procesamientos de imágenes, soporte de diagnóstico y aplicaciones de aumentación las puedes ver aquí. Algunos ejemplos de aplicaciones de procesamiento de imágenes podrían ser aquellas que afectan la calidad de la imagen. Y un ejemplo de esto es la reconstrucción del aprendizaje profundo. La reconstrucción del aprendizaje profundo o DLR, conocido por sus siglas en inglés, es un tipo de aplicación de IA que utiliza procesamiento aumentado de IA avanzado para generar imágenes de calidad de diagnóstico con menos datos. Esto tiene aplicaciones sustanciales en resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones, conocido como PET en sus siglas en inglés, principalmente y también en menor medida en CAT, pero significa que una resonancia magnética requeriría menos señal y esto se traduce en menos tiempo de mesa para obtener una cantidad suficiente de datos para generar una imagen de calidad diagnóstica. También podría significar que un PET o un CAT utiliza una dosis de radiación más baja, podría generar un CAT de cabeza de calidad diagnóstica a partir de lo que tradicionalmente sería una imagen de menor calidad. También el tema de PET e imágenes nucleares, DLR, puede ser importante en imágenes del cerebro con PET y en exploraciones de Alzheimer, donde la aplicación puede generar imágenes de diagnóstico utilizando una cantidad o dosis menor del trazador, ahorrando el costo del trazador, así como una menor dosis de radiación para el paciente. Ejemplos de aplicaciones de soporte diagnóstico pueden incluir herramientas de detección asistida por computadora o conocidas como DAC. Estos se pueden dividir a su vez en detección asistida por computadora, diagnóstico asistido por computadora y clasificación asistida por computadora. Los propósitos y distinciones entre estos tipos de aplicaciones se discutirán en una próxima diapositiva. Y finalmente, los ejemplos de herramientas de aumentación radiológica incluyen la radiómica, como discutimos anteriormente, que puede usar la extracción de características para determinar patologías invisibles y tipos de tumores y diferenciar datos de pronóstico que van más allá de la capacidad de interpretación humana, así como herramientas de segmentación y cuantificación que se pueden utilizar en radiación y planificación quirúrgica generando reconstrucciones 3D de partes particulares de la anatomía. Las herramientas de procesamiento de imágenes pueden ser multifactoriales y tener diferentes tipos de resultados, pero en términos generales, la mayoría de estas aplicaciones funcionarán para mejorar la calidad de la imagen. La reconstrucción del aprendizaje profundo es una de estas técnicas que aumenta la calidad de los exámenes y las condiciones que sin el aumento de IA serían subóptimas o posiblemente incluso no diagnósticas. Utilizando la reconstrucción de aprendizaje profundo, el procesamiento de IA toma el sinograma de una tomografía computarizada o la base del caso de una resonancia magnética y puede reconstruir esta información en una imagen de calidad diagnóstica con menos datos. Como otro ejemplo práctico, más allá del que analizamos en la diapositiva anterior, una exploración por resonancia magnética que dura 20 minutos en un escáner de resonancia magnética sin IA podría realizarse en 15 minutos en un escáner aumentado y habilitado con DLR, debido a que cada ciclo de cada serie de exámenes requiere menos datos para generar una imagen de calidad de diagnóstico. Al disminuir el tiempo de examen de 20 minutos a 15 minutos, esto podría aumentar la cantidad de exámenes que se podrían realizar por hora por escáner de 3 exámenes por hora a 4 exámenes por hora. Este tipo de aplicaciones tiene el potencial de generar un retorno sustancial de la inversión al aumentar la cantidad de exámenes que se pueden realizar por día y también tiene el efecto de aumentar la accesibilidad para los exámenes de resonancia magnética, disminuir los tiempos de espera para los pacientes y también aumentar potencialmente la comodidad del paciente, disminuyendo la cantidad de tiempo que el paciente tiene que estar permaneciendo quieto y acostado en esas cómodas mesas de resonancia magnética. Aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo puede verse una reconstrucción de aprendizaje profundo. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen de TAC axial tradicional de la cabeza que se adquiere durante un PET-CAT. Este tipo de imágenes se adquiere con una dosis de radiación menor y con un campo de visión mayor. Si vamos a pasar este tipo de imagen a través de una aplicación de reconstrucción de aprendizaje profundo, entonces podremos generar una imagen de la cabeza con calidad de diagnóstico mucho mayor. Cuando se piensa en aplicaciones de soporte diagnóstico, el tipo de aplicación más común es la detección asistida por ordenador o CAD. Los tres tipos de herramientas CAD son detección asistida por computadora, diagnóstico asistido por computadora y clasificación asistida por computadora.
Las herramientas de detección asistida por computadora detectan tipos específicos de hallazgos o patologías. En neuroradiología, esto puede incluir hemorragia intracraneal en una tomografía computarizada de la cabeza, y en otras especialidades esto podría incluir la detección de nódulos pulmonares en una tomografía computarizada del tórax o masas mamarias en una mamografía. Las herramientas de diagnóstico asistido por computadora brindan apoyo diagnóstico adicional al sugerir un diagnóstico. Este tipo de herramientas suelen ser muy limitadas y en neuroradiología no hay muchos tipos de herramientas que tengan este tipo de caracterización. Las herramientas de diagnóstico asistido por computadora generalmente se limitan a aquellas que tienen métodos de informes estandarizados, como BI-RADS para lesiones mamarias o tiradas para nódulos tiroideos. Las herramientas de clasificaciones asistidas por computadora son aquellas que se integran con la lista de trabajo y pueden proporcionar una notificación de que la patología o el hallazgo del algoritmo está capacitado para detectar este presente en un examen en particular. Este examen se marca y sube en la lista para que se pueda interpretar de una manera más urgente. Aquí tenemos un ejemplo de tres formas diferentes de que una herramienta de clasificación asistida por computadora puede priorizar una lista de trabajo. Estas imágenes provienen del artículo citado al final de la diapositiva, que brinda ejemplos de cómo una herramienta de clasificación asistida por computadora que detecta hemorragia intracraneal puede priorizar los exámenes con este hallazgo en una lista de trabajo. Una opción es el widget AI, que es una pequeña ventana en la esquina de la pantalla del usuario. El widget dará una alerta cuando la aplicación haya detectado un examen positivo para hemorragia intracraneal. En este ejemplo, el widget AI también muestra la imagen clave en la que identificó la hemorragia intracraneal y aparece en su propia ventana pequeña. Este es un ejemplo del IA explicable, donde la aplicación IA no solo alerta al usuario que ha encontrado un hallazgo particular, sino que también le da una impresión de dónde buscar este hallazgo en el examen. Otro ejemplo de cómo una herramienta de clasificación asistida por computadora puede priorizar la lista de trabajo es una pequeña, pues con la bandera IA que se agrega al estudio que es positivo para hemorragia intracraneal. En la imagen del centro, la pequeña bandera que dice IA es amarilla. En la tercera columna de la imagen central es un ejemplo de que esta bandera de IA. Esta es una forma no intrusiva de que la aplicación IA pueda priorizar la lista de trabajo y demostrar resultados positivos. Sin embargo, esto también corre el riesgo de que se pase por alto esta bandera, y si se pasa por alto una señal de IA, entonces potencialmente no cumplirá su propósito de disminuir el tiempo de respuesta y aumentar la priorización de los estudios positivos. Finalmente, en la imagen del extremo derecho, esto muestra cómo se puede colocar una bandera de IA en el orden de estudio, pero también se le puede dar una categoría distinta para IA o estudios de IA marcados como positivos para hemorragia. Entonces, además de los tipos de estudios que se clasifican como urgentes y de rutina, también existe una categorización para estudios de bandera aguda de IA. Hay formas adicionales de integrar las banderas IA en el flujo de trabajo, pero estas son tres de las presentaciones más comunes. Finalmente, llegamos a las herramientas de aumentación para radiólogos. Ya hemos discutido el potencial de la radiómica para utilizar la extracción de características y desempeñar una función como biopsia virtual. Sin embargo, cuando se analizan las aplicaciones de IA actualmente disponibles comercialmente, estas funciones aún no se han realizado por completo. En cambio, en esta discusión nos centraremos en algunas de las herramientas de aumentación para médicos que pueden ayudar a automatizar tareas laboriosas como generar mediciones 3D y proporcionar segmentación de la anatomía en tres dimensiones. Las mediciones bidimensionales para la patología intracraneal suelen ser el estándar de atención, al igual que lo son en otras partes del cuerpo. Incluso cuando se realizan mediciones tridimensionales, esto no tiene en cuenta completamente los cambios en el contorno, y es posible que no refleje completamente los cambios en el volumen de la lesión. Las mediciones volumétricas son más laboriosas y de manera realista no se pueden realizar manualmente en cada examen. Sin embargo, esta información aún puede ser valiosa y útil para brindar una visión más precisa de la respuesta al tratamiento de un tumor del sistema nervioso central en particular. Esto sería de particular importancia al evaluar la respuesta a la quimioterapia y la radiación, y también para la planificación quirúrgica. Estas mediciones también pueden ser útiles para evaluar placas de esclerosis múltiple, determinar el volumen y evaluar nuevas lesiones. Las herramientas de segmentación también pueden proporcionar datos para procesos globales como la atrofia cerebral y proporcionar un valor más objetivo a los procesos globales de atrofia y enfermedad microangiopática que pueden ser más subjetivos, dando a estas descripciones de leve, moderado y grave y más de un grado de riesgo, o disponibilidad entre vectores cuando se pasa a través de una aplicación de IA que puede proporcionar datos objetivos.
Las herramientas de segmentación automatizadas no solo simplifican este proceso para que sea más factible para los departamentos de radiología realizar estas tareas, sino que también pueden hacer que estas mediciones sean más reproducibles. Y como lo hemos hecho, y como mencioné hace un momento, la variabilidad entre lectores puede ser significativa para algunos de estos procesos que son más subjetivos. Ahora que hemos discutido cómo evaluar una aplicación de segmentación de IA, hablemos de lo valiosa que puede ser. En estas imágenes tenemos imágenes axiales del cerebro, las cuales muestran la segmentación del esquema que se muestra en la diapositiva anterior en dos dimensiones. La imagen de la izquierda es el examen inicial y la imagen de la derecha es el examen de seguimiento. Podemos suponer que se produjo algún tipo de tratamiento mientras tanto, y a partir de las dos imágenes que tenemos aquí, parece que esta lesión en particular no ha cambiado desde la inicial hasta la de seguimiento. Sin embargo, como podemos ver aquí, si miramos esta lesión en tres dimensiones, en realidad habría un cambio sustancial de tamaño. La reconstrucción 3D muestra el examen inicial a la izquierda y en el examen de seguimiento la reconstrucción 3D ha disminuido de tamaño en aproximadamente un 60%. Esto no habrá sido inteligible a partir de estas mediciones bidimensionales y realizar un contorno tridimensional y una reconstrucción tridimensional en cada una de estas lesiones en particular podría proporcionar una visión más completa y más realista de la respuesta al tratamiento de una lesión. En esta sección de perlas y desaciertos condensaremos parte de la información analizada sobre los antecedentes de IA y las subespecialidades y algunas de las aplicaciones disponibles comercialmente que hemos analizado. El propósito de esta sección de perlas y desaciertos es resaltar consideraciones y oportunidades importantes para la integración de IA en la subespecialidad y también plantear consideraciones y desafíos específicos que podrían conducir a un desempeño subóptimo del IA clínico. Aquí discutiremos las aplicaciones de perlas y desaciertos de IA en neuroradiología. Hay una gran cantidad de aplicaciones disponibles actualmente en neuroradiología que sirven para diferentes propósitos, muchos de los cuales pueden tener impactos sustanciales en la seguridad del paciente, aumentar los ingresos, el rendimiento del paciente y otras métricas importantes en la atención al paciente. Es importante considerar que la mayoría de las herramientas de detección asistida por computadora al menos tienen un propósito muy específico y funcionan a menudo en una sola modalidad o incluso en un solo tipo de examen. Para que estas herramientas generen un retorno de la inversión significativo, es importante que un consultorio sea consciente de sus propias necesidades y su propio volumen antes de invertir en una aplicación de IA de este tipo. La práctica debe auditar su propio volumen de estudio y su tiempo de respuesta en estudios claves. Si el propósito de una solicitud es disminuir el tiempo de respuesta, es importante evaluar qué efecto en el tiempo de respuesta se considera significativo o valioso para la práctica y la atención al paciente. También se debe reconocer que para exámenes como los estudios de accidentes cerebrovasculares, el tiempo de respuesta puede no ser una métrica tan importante como el tiempo hacia el tratamiento, lo que significa que no solo una aplicación de este tipo, sino que también es importante evaluar si para el tiempo transcurrido hasta el tratamiento, que potencialmente reduciría el tiempo de respuesta, tenga un impacto significativo. También debe conducir a una reducción del tiempo transcurrido hasta el tratamiento y a un mejor resultado para que el paciente, para que sea realmente eficaz. Si el propósito de una aplicación es aumentar la seguridad del paciente, se podría realizar una auditoría para evaluar con qué frecuencia se pasa por alto un tipo de hallazgo en particular. Entonces, por ejemplo, si existe la preocupación de que se hayan omitido hemorragias intracraneales y una aplicación podría servir para disminuir la tasa de omisiones para este hallazgo, en particular, auditar los exámenes que se realizaron en el último mes, en los últimos 3 meses o en el último año y ver cuáles son los incidentes reales de hallazgos omitidos y, lo que es más importante, hallazgos omitidos clínicamente significativos. Puede ser útil para determinar cuál sería el valor de una aplicación. Además, si una solicitud solo se ejecuta en un examen de especialidad, es importante tener en cuenta la frecuencia con la que se realiza ese examen de especialidad. Esto puede incluir exámenes como los que involucran imágenes con tensor de difusión o exámenes de subespecialidades específicas, como las resonancias magnéticas de articulación del temperamento. Las solicitudes que se están relacionadas únicamente con estos tipos específicos de exámenes deben tener un umbral determinado para demostrar su valor. Además, es importante conocer las necesidades técnicas de las aplicaciones y el hardware para que está optimizada la aplicación. Un claro ejemplo sería si un consultorio no tiene un imán de 3 Tesla y una aplicación de resonancia magnética solo funcionaría
con imágenes generadas por 3 Tesla, no hace falta decir que no valdrá la pena invertir en esta aplicación. Algunas aplicaciones en neuroradiología pueden ser beneficiosas no solo para los neuroradiólogos y los radiólogos en general, sino que también pueden ser valiosas para especialidades fuera de la radiología, como aquellas que se optimizarían para la radiación y la planificación quirúrgica y aquellas que proporcionan mediciones volumétricas en 3D, datos y reconstrucciones, especialmente para aquellos o para pacientes que se pueden estar en ensayos clínicos y estar en el tratamiento para tumores del sistema nervioso central. Esta podría ser una oportunidad para agregar nuevas partes interesadas a la inversión clínica en IA, y si estos socios clínicos sientan que esta información es valiosa, entonces tal vez podría haber un acuerdo para compartir los costos de la inversión inicial y los costos continuos de suscripción y mantenimiento para la aplicación IA. Proporcionar este tipo de servicio también podría servir para ayudar a un consultorio de radiología a reclutar socios clínicos adicionales en su región y ampliar la base de referencias. Si su consultorio es el único en la región que brinda este tipo de servicios, entonces las clínicas de oncología y cirugía en su región pueden derivar preferentemente a sus pacientes a sus centros de imágenes para que estos pacientes puedan tener ese servicio adicional de reconstrucciones 3D dedicadas para la planificación quirúrgica. Finalmente, uno de los beneficios de las aplicaciones de IA es que muchas de ellas pueden considerarse siempre activas y se ejecutarán constantemente en segundo plano. Esto puede ser especialmente importante y en una práctica clínica con un gran volumen de pacientes ambulatorios o un gran volumen de estudios que pueden permanecer en una lista de rutina durante horas de lectura en días antes de la interpretación final. Estas aplicaciones de IA podrían ser útiles para clasificar estudios que estarían calificados como rutina, pero tiene un hallazgo incidental emergente, por lo que un examen en particular tiene hallazgos emergentes, puede interpretarse tempranamente y podría tener un impacto adicional impactante en la seguridad del paciente. Todas las aplicaciones en radiología, al igual que los radiólogos en radiología, son imperfectas. Hay varios escenarios diferentes que pueden provocar falsos positivos y falsos negativos de IA. Es muy importante que los radiólogos que utilizan estas aplicaciones puedan identificar falsos positivos y falsos negativos y gestionarlos adecuadamente. Las prácticas de radiología que cuentan con las aplicaciones de IA deben haber establecido prácticas de garantía de calidad y poder auditar los resultados y garantizar un rendimiento continuo a lo largo del tiempo. Los radiólogos que noten una mayor cantidad de hallazgos falsos deberían poder notificar al proveedor de IA y a su propio grupo de seguridad de IA en su práctica, porque esto puede ser evidencia de desviación del algoritmo, que es un proceso en el que el rendimiento de un IA puede degradarse con el tiempo por varias razones diferentes que discutiremos más adelante. En los casos que el rendimiento no se puede abordar y fijar de manera óptima mientras el algoritmo está en práctica, puede incluso ser necesario volver a entregar el algoritmo y pausarlo antes de poder volver a implementarlo. Demostraremos algunos de estos ejemplos de falsos positivos y falsos negativos en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos ejemplos de una aplicación de IA entrenada para detectar hemorragia intracraneal, que se ha observado verdaderos positivos en las imágenes que se muestran aquí. Algunas de estas imágenes tienen áreas de hemorragia muchos más sutiles, mientras que otras son mucho más obvias. En la imagen de la izquierda tenemos una zona muy pequeña de hiperdensidad en el lóbulo frontal izquierdo que ha sido rodeada por una pequeña línea roja. Y en las imágenes de la derecha, cada una de estas imágenes fue marcada como positiva para hemorragia desde, nuevamente, una hiperdensidad sutil en el lóbulo izquierdo hasta el gran volumen de hemorragia intraventricular en la imagen inferior derecha. Sin embargo, aquí tenemos algunos ejemplos de falsos positivos que se pueden observar con aplicaciones de detección intracraneal. Las 3 imágenes que se ven aquí son imágenes reales de exámenes de cabeza por TAC sin contraste. Todos estos fueron marcados por la aplicación de IA como positivos para hemorragia intracraneal. Esta es la superposición del mapa decador de IA para la aplicación IA. Un mapa decador de IA es un ejemplo de un IA explicable, que resalta áreas de interés que la aplicación de IA considera más sospechosas para el hallazgo específico que está entrenada para detectar, en este caso, hemorragia intracraneal. Otra forma de pensar en esto es como un mapa de confianza, donde el IA dice que esta es el área en la que hay mayor confianza de que hay hemorragia intracraneal. En la imagen de la izquierda puedes ver que el IA ha resaltado el área de densidad detrás del hueso frontal en los lóbulos frontales bilaterales. En la imagen del medio se han resaltado las vetas de densidad a lo largo de las convexidades del cráneo, y en la imagen de la derecha se ha resaltado una densidad focal en el marco de Monroe. El IA interpretó todas esas áreas como positivas para hemorragia intracraneal.
mientras que un radiólogo humano en ejercicio probablemente reconocería estas áreas como clásicas para artefactos de imagen o patología intracraneal clásica. Aquí tenemos las imágenes con el mapa de calor del IA eliminado y que muestran las áreas que fueron marcadas como hemorragia intracraneal. De hecho, esas áreas corresponden al endurecimiento del haz en la imagen de la izquierda, a un artefacto en movimiento en la imagen central y a un quiste coloide en la imagen de la derecha. Sobre el tema de los falsos positivos y falsos negativos en IA, vamos a introducir este concepto de sesgo de automatización. Todos los resultados generados a veces pueden llevar a los usuarios a tomar decisiones incorrectas, incluso cuando saben que el resultado es falso. Este fenómeno se conoce como sesgo de automatización. Un ejemplo de esto podría provenir de cualquiera de los casos que se mostraron en las tres diapositivas anteriores. Si bien es muy poco probable que un radiólogo que lea de forma independiente confunda estos artefactos de imágenes o hallazgos clásicos como artefactos de movimiento, endurecimiento de las o quistes coloides con hemorragia intracraneal si estuviera leyendo por sí mismo. Cuando el IA marca el examen como positivo para hemorragia intracraneal, esto introduce dudas en el proceso diagnóstico del radiólogo. Luego, deben demostrarse a sí mismos que en realidad no existe ninguna hemorragia intracraneal y trabajar para refutar el hallazgo del IA. Esto agrega un paso de diagnóstico adicional e introduce fatiga mental. Y esto es contrario al propósito del IA en la radiología. En teoría, el IA debería disminuir la carga del trabajo, aumentar la eficiencia y aumentar la calidad de vida del radiólogo que lo utiliza. Pero la realidad del estado actual del IA comercial es que se reproducirán falsos positivos y falsos negativos y corresponde al radiólogo reconocerlos y tratarlos adecuadamente. Y existen implicaciones clínicas en los casos en que el radiólogo no puede reconocer un falso positivo como el que se muestra aquí. Si los radiólogos no fueran capaces de reconocer que estos casos eran secundarios a artefactos de imagen y dijeran que estos pacientes tenían hemorragia intracraneal, esto podría resultar en que el paciente se sometiera a pruebas adicionales innecesarias, prolongando la hospitalización del paciente y generando un mayor costo financiero para el paciente y el sistema hospitalario. Concluiremos esta sesión con una discusión de los desafíos y direcciones futuras de la IA y la neuroradiología. IA y la neuroradiología son una de las subespecialidades integradas de IA más maduras, pero aún así es necesario una vigilancia continua de estas aplicaciones clínicamente integradas para confirmar que funcionan como se anuncian. Además de evaluar la deriva del algoritmo, que es la disminución de la función y la precisión de una aplicación a lo largo del tiempo, es importante evaluar el sesgo. Puede ser difícil evaluar el sesgo del algoritmo con datos de una sola institución o incluso de un grupo de instituciones, pero este resultado puede tener descuidos perjudiciales y puede profundizar las disparidades de salud en comunidades subrepresentadas y marginadas. La responsabilidad recae en los proveedores para garantizar una diversidad adecuada en sus datos de capacitación y monitorear la evidencia de sesgo, y también en las sociedades profesionales nacionales y agencias gubernamentales que pueden promulgar pautas y regulaciones para garantizar que no se produzca sesgo en el desarrollo o la implementación de algoritmos disponibles comercialmente. La radiómica es una frontera apasionante en la investigación de la neuroradiología. Sin embargo, las aplicaciones de la radiómica completamente actualizadas aún no han llegado al mercado. Estas aplicaciones prometen proporcionar datos de patología y pronóstico y también pueden funcionar para guiar el tratamiento, pero son aplicaciones que están lejos en el futuro. Actualmente son muy limitados debido a la generalización y el riesgo de sobreajuste y también el riesgo de hemorragia. La caja negra de IA da como resultado que un IA tome decisiones clínicamente significativas y que alteren el tratamiento de una manera que no es comprensible y no es responsable ante sus usuarios humanos. Este rendimiento de las aplicaciones radiómicas se puede mejorar en el futuro utilizando el aprendizaje federado, que es una federación más grande de sistemas hospitalarios que puede aumentar la diversidad de imágenes de los pacientes y puede proporcionar una aplicación más sólida y más generalizable. Y también hay oportunidades para una mayor integración. Con esto concluye esta presentación sobre las aplicaciones de IA en la neuroradiología. Aquí podrá encontrar las referencias utilizadas para desarrollar esta conferencia. Gracias por escucharnos en el día de hoy.